Esta historia me ocurrió ya hace varios años atrás. Cuando me iba a trabajar generalmente me iba muy temprano, como alrededor de las 5:45 de la mañana, puesto que entraba a trabajar a las 7. Trabajaba en la planta 3 de Dickies. La casa de mis padres se encuentra a las orillas, en el barrio del Refugio, y a unas cuantas calles se encuentra el panteón. Iba llegando a la calle del panteón cuando vi que venían varias personas que iban rumbo al mismo panteón. Me quedé viendo porque me llamó mucho la atención que llevaban una carreta de ruedas de madera y por donde iban avanzando hacían mucho ruido con las piedras, puesto que antes la calle no estaba pavimentada, y al estar viendo me di cuenta que en la carreta iba una caja de muerto. Al verla pensé, un entierro a estas horas, pero seguí caminando. No me crucé con ellos, pasé a un lado y me di cuenta que no era mucha gente, realmente era poca. No hablaban ni nada, solamente caminaban. Las mujeres llevaban la cara tapada con velos o chales negros, y los hombres llevaban sombreros y la vista perdida hacia el frente. Sentí muchos escalofríos cuando ya pasaron, y al voltear por curiosidad, seguía viendo a la gente que caminaba hacia el panteón. Seguí caminando un poco más y volví a voltear, y ya no había nadie, ni el ruido de las ruedas de la carreta que se escuchaba anteriormente. Me quedé espantado, no creía que hubiera dado vuelta tan rápidamente, y como de la nada se dejó de escuchar el ruido. Me fui muy rápido, nervioso y asustado. Cuando llegué por la noche le comenté a mi madre, pero ella me dijo que a esas horas no se entierra a nadie, y menos usan carretas de ese estilo, al menos no ahora. Probablemente lo que había visto ese día fue una procesión fantasma. Afortunadamente nunca más me volvió a tocar ver algo así, pese a que pasé por ese rumbo por mucho tiempo más. Muy buenas noches, mi nombre es Pedro, y les comentaré mi experiencia. La empresa para la cual yo trabajo se dedica al transporte del personal de casi todo el puerto industrial de Altamira, pues todo iba realmente normal en mi puesto de coordinador de taxi de turno diurno. El problema empezó cuando me cambiaron de turno, y me tuvieron que asignar un horario desde las 5:30 de la tarde hasta las 5:30 de la mañana. Jamás en mi vida había trabajado de noche, y ya se imaginan a los compañeros del turno de la noche. En mi primer día me empezaron a decir que por las noches se espantaban. Ellos no saben el don, entre comillas, que tengo, si se le puede llamar así, al poder ver personas ya fallecidas. Total, llega la noche y como eso de las 2 de la mañana se calma el servicio de transporte y se puede dormir un rato. Lo más extraño es que nadie de los 5 operadores se quedó en la oficina conmigo. Prefirieron dormir en una de las camionetas y juntos. Yo solo me quedé en dicha oficina y no vi nada extraño. Al amanecer me preguntaron, ¿qué onda? ¿Cómo te fue con la parecida? Mi respuesta fue que no había visto totalmente nada. Al paso de unos días todo cambió. Yo solo seguía en la oficina y en la madrugada vi por una de las ventanas pasar una silueta de una mujer. Me paré y vi cómo se arrimaba a la camioneta donde estaban mis compañeros dormidos. Una noche otro compañero del turno de día se le hizo tarde y me pidió permiso para quedarse a dormir en la oficina. Él no sabía de lo que decían los compañeros de la noche y se quedó a dormir. De pronto, esa misma noche escucho ruidos y en la penumbra veo una silueta dirigirse hacia donde estaba mi compañero. Al momento pensé que era alguno de los otros compañeros que lo querían espantar y al ver en mi celular la hora marcaba las 3:33 de la mañana. En ese momento sentí un fuerte escalofrío recorrer mi nuca hasta los pies. Le grité, «¡Hey! ¿Qué es lo que quieres?». Esa persona se voltea rápidamente y casi inmediatamente se convierte en un enorme gato y sale brincando por una de las ventanas. La verdad es que son sucesos bastante raros los que me han tocado vivir en ese lugar. No hace mucho nos acaban de entregar una oficina nueva, con todas las comodidades, con todo lo indispensable para poder descansar. Primer día, sí se quedaron todos mis compañeros, pero todos tuvieron pesadillas y decían que veían sombras. Y ya son 3 semanas que me entregaron la oficina y sigo quedándome solo. Ellos se sienten más seguros dentro de la camioneta. Yo he tratado de comunicarme con ellos, los fantasmas, y no he tenido respuesta alguna. Claro que no tengo la experiencia necesaria para hacerlo, pero sí los veo, pero no logro escucharlos.
Aún busco a alguien que me apoye en ese aspecto. Otra experiencia más actual fue lo que me ocurrió el día sábado de este mes. Fui a visitar a mi madre, que está recién operada y está al cuidado de una de mis hermanas. Al invitarme a una taza de café pasé al comedor y sería la sorpresa al ver al suegro de mi hermana pasar de una recámara hacia el baño. Mi mente trabajó a 1000 por hora. Ya mero lo saludaba en voz alta, pero recordé que el suegro de mi hermana tiene 1 año y medio de haber fallecido. Y no fue una vez, sino fueron 2 veces que lo vi pasar hacia el baño. Él me sonreía y levantaba su mano en son de saludo. Esto tal vez no sea un relato de miedo, pero es lo que les quiero contar. Pueden buscar y buscar casos de fantasmas, espíritus chocarreros, entes diabólicos, pero una cosa me queda clara, que no todos podemos verlos. En más de una ocasión supe de muchas apariciones de seres alados que se les veía frecuentemente en las torres eléctricas, torres de señal de radio o televisión y en general lugares altos. La gente reportaba ver algún tipo de animal con alas enormes, con apariencia humana, que rondaban los cielos y con intenciones no muy claras. Muchas de esas personas comentan haberlo visto en la torre de radio de Pueblo Viejo, y otras más en la avenida de las Torres, deambulando entre los cables y torres eléctricas, asolando a los trasnochadores, causándoles miedo y accidentes involuntarios. Mucha gente comenzó a especular acerca de estos seres. Decían que era una especie de gárgola, otros más que eran brujos o nahuales, que surgían de la laguna de Pueblo Viejo a robar animales y espantar personas. Otros más comentaban que eran aves enormes que habían escapado de algún zoológico ubicado en alguna gran mansión de algún político o narcotraficante. Lo cierto es que más de alguna persona asegura haberlo visto en lugares alejados del ruido y de la gente. Uno de estos relatos menciona que un jornalero regresaba de gastarse su raya en los bares del centro de Tampico. Él vivía en las inmediaciones de Tampico Alto, y como se había quedado sin dinero para el taxi, decidió irse a pie por la calle Benito Juárez, y al llegar a la antena de transmisión, notó algo inusual a lo alto. Además de los opilotes, vio la sombra negra de algún tipo de ave enorme que extendió las alas. Sintiendo algo de miedo, apresuró el paso. Hasta que llegó a la plaza de Pueblo Viejo y se sentó a meditar en lo que había visto. El estado de ebriedad se le había pasado y ahora pensaba con claridad. Decidió seguir. Atravesó el campo militar y al llegar a un enorme árbol ubicado cerca del cementerio, volvió a ver a la sombra del ave que surcaba el cielo. Pero esta vez vio con una angustia que el cuerpo no era de un pájaro común, era de algo humano. Las piernas largas y los brazos provistos de alas hicieron que aquel hombre corriera por la carretera hasta llegar a una brecha. Decidió no irse por ahí y caminó por toda la carretera hasta llegar al destacamento militar, en donde asustado les contó a los soldados lo sucedido, no dando crédito a las palabras y atribuyendo sus extrañas visiones a los efectos del alcohol o alguna droga. Sin embargo, y después de aquella noche, la gente que vive en las inmediaciones de la brecha han dicho que por las noches se escuchan graznidos extraños de un ave desconocida y el aletear de grandes alas surcando el cielo nocturno. ¿Te atreverías a ir de noche a ese lugar? En casa de mi madre había un cuarto de huéspedes, el cual nunca se utilizó. Este se utilizaba generalmente como una bodega desde su construcción. Hace como 10 años, empezamos a percibir un olor a podrido, sumamente extraño. Es como carne podrida o pescado podrido. No lo he podido descifrar aún, pero lo recuerdo perfectamente. Es un olor penetrante. Dicho olor nos enloquecía, ya que lo buscábamos, pero sin fuente de éxito. Lo peor pasó después. La puerta de dicha habitación daba justamente al estudio, donde hacíamos las tareas de la escuela. Dicha puerta siempre estaba abierta, y por un mal acomodo, tal vez, cuando la entrecerrábamos siempre se abría. Por lo tanto, siempre permanecía así. Cuando nos encontrábamos en el estudio no podíamos evitar tener la sensación de que alguien te observaba desde la oscuridad de la habitación. Prácticamente siempre se sentía esto. Una vez,
Invité a un amigo que se jactó de sentir este tipo de cosas. Subimos al estudio y estamos usando la computadora, cuando de pronto, sin que yo le comentara algo, comenzó discretamente a voltear hacia la habitación. Cada vez fue más y más evidente. Volteaba constantemente hasta que le pregunté, ¿ya lo sentiste? Y me responde que sí, que alguien lo estaba viendo y que no era muy amistoso. Alguna vez me tocó dormir en esa habitación y durante la noche, al intentar dormir, escuché el eco de mi respiración. Me dio un poco de gracia hasta que aguanté la respiración y seguía escuchándose ese eco. Me asusté bastante, pero estaba tan cansado que decidí dormir así. Hicimos limpieza de la habitación, sacamos todo lo que había en ella y revisamos cada una de las cosas. Pintamos la habitación nuevamente y sin embargo el olor seguía. No encontrábamos ninguna fuente de dicho olor. Tiempo después, fue una bruja a revisar la casa. No le dijimos que la habitación era la que presentaba dicho fenómeno. Sin embargo, fue ella la que sintió que efectivamente había algo. Dentro del cuarto, se hizo una sesión espiritista y al parecer había dos entidades. Algo realmente malo y la otra que era lo que suponíamos era una tía que había fallecido hace tiempo y la cual nos cuidaba. La bruja hizo algunos rituales y limpió la habitación. Nos pidió que lleváramos a un sacerdote a bendecir la casa y así lo hicimos. Después de esto desapareció totalmente el olor y dejó de sentirse que ya no nos observaban y cambió esa sensación por una paz muy grande. Mi madre tiempo después convirtió esa habitación en un santuario religioso. Hasta ahora esta historia ha quedado en el pasado, pero se las comparto con ustedes. Por curiosidad, seguía viendo a la gente que caminaba hacia el panteón. Seguí caminando un poco más y volví a voltear. Ya no había nadie, ni el ruido de las ruedas de la carreta que se escuchaba anteriormente. Me quedé espantado. No creía que hubiera dado vuelta tan rápidamente, y como de la nada se dejó de escuchar el ruido. Me fui muy rápido, nervioso y asustado. Cuando llegué por la noche le comenté a mi madre, pero ella me dijo que a esas horas no se entierra a nadie, y menos usan carretas de ese estilo. Al menos no ahora. Probablemente lo que había visto ese día fue una procesión fantasma. Afortunadamente nunca más me volvió a tocar ver algo así, pese a que pasé por ese rumbo por mucho tiempo más. Muy buenas noches, mi nombre es Pedro, y les comentaré mi experiencia. La empresa para la cual yo trabajo se dedica al transporte del personal de casi todo el puerto industrial de Altamira, pues todo iba realmente normal en mi puesto de coordinador de taxi de turno diurno. El problema empezó cuando me cambiaron de turno, y me tuvieron que asignar un horario desde las 5:30 de la tarde hasta las 5:30 de la mañana. Jamás en mi vida había trabajado de noche, y ya se imaginan a los compañeros del turno de la noche. En mi primer día me empezaron a decir que por las noches se espantaban. Ellos no saben el don, entre comillas, que tengo, si se le puede llamar así, al poder ver personas ya fallecidas. Total, llega la noche y como a eso de las 2 de la mañana se calma el servicio de transporte y se puede dormir un rato. Lo más extraño es que nadie de los 5 operadores se quedó en la oficina conmigo. Prefirieron dormir en una de las camionetas y juntos. Yo solo me quedé en dicha oficina y no vi nada extraño. Al amanecer me preguntaron, ¿qué onda? ¿Cómo te fue con la parecida? Mi respuesta fue que no había visto totalmente nada. Esta historia me ocurrió ya hace varios años atrás. Cuando me iba a trabajar generalmente me iba muy temprano, como alrededor de las 5:45 de la mañana, puesto que entraba a trabajar a las 7. Trabajaba en la planta 3 de Dickies. La casa de mis padres se encuentra a las orillas, en el barrio del Refugio,
y a unas cuantas calles se encuentra el panteón. Iba llegando a la calle del panteón cuando vi que venían varias personas que iban rumbo al mismo panteón. Me quedé viendo porque me llamó mucho la atención que llevaban una carreta de ruedas de madera y por donde iban avanzando hacían mucho ruido con las piedras, puesto que antes la calle no estaba pavimentada, y al estar viendo me di cuenta que en la carreta iba una caja de muerto. Al verla pensé, un entierro a estas horas, pero seguí caminando. No me crucé con ellos, pasé a un lado y me di cuenta que no era mucha gente, realmente era poca. No hablaban ni nada, solamente caminaban. Las mujeres llevaban la cara tapada con velos o chales negros, y los hombres llevaban sombreros y la vista perdida hacia el frente. Sentí muchos escalofríos cuando ya pasaron, y al voltear